el punto de intersección de una recta R, que es esta, con una elipse. Problema, yo aquí os doy la elipse, pero en realidad os recuerdo que la elipse nunca me la dan. Es decir, solamente tenemos sus ejes, sus focos, ¿vale? Entonces, ¿cómo obtenemos el punto de intersección de la recta? Yo primero os voy a explicar cuál es la base, qué es lo que nos permite averiguarlo, ¿vale? Por el momento voy a dibujar la elipse y voy a tener claro que ese es un punto de intersección. El análisis básico lo voy a hacer jugándoselo con uno, ¿vale? Yo sé que ese punto de intersección es parte de la elipse y que se dibuja una circunferencia que pasa, por ejemplo, por F2 y tengo la focal. Esta circunferencia que pasa por uno de los focos es tangente a la circunferencia focal del otro foco. Os recuerdo la construcción. Uniendo foco 1 con centro de la circunferencia me va a dar el punto de tangencia, que es el simétrico de F2, ¿vale? Que lo tenía por aquí trazado, no sé dónde, pero bueno, ahí, ¿veis? Esta es la construcción que tengo, esta es la tangente, simétrico de F2, la perpendicular, y os recuerdo que este punto es el que recorría la circunferencia principal, ¿vale? Por lo tanto, para encontrar el punto de intersección de esta recta con la elipse sin conocer la elipse, lo que tengo que buscar es la circunferencia que, pasando por el foco 2, es tangente a la circunferencia focal. Recordad esa condición. Tengo que buscar la circunferencia que, teniendo su centro en la recta R y pasando por F2, es tangente a la circunferencia focal. Luego yo la circunferencia focal la tengo que tener trazada. Teniendo en cuenta esto, y esto tenéis que recordarlo, que esto es lo que voy buscando, yo ahora hago limpia. Y digo, bueno, yo tengo, obviamente, una colección de circunferencias de las cuales tengo que obtener, tengo que obtener circunferencias que teniendo centro aquí, pasen por F2 y sean tangentes a esa circunferencia focal que yo sé trazar, ¿vale? Pues fijaros, la clave es que yo por aquí, tengo una colección de circunferencias que pasan por el punto 2, un haz. Por lo tanto, de todas las circunferencias que puedo trazar por aquí, la clave, fijaros, es que en este caso lo que tengo que obtener es un simétrico del foco 2, pero en este caso con respecto a la recta, porque ahí voy a tener un haz de circunferencias. Esta es una que no cumple el requisito que yo estoy buscando, os lo recuerdo. Pero esta que cumple el requisito y esta forman parte del mismo haz. Os recuerdo que estoy usando ahora mismo, lo que estoy usando es potencia para resolver, para obtener una circunferencia de este haz, de todas las que pasan por estos dos puntos, la circunferencia que además sea tangente a otra circunferencia. Entonces, dibujo una de ellas, una cualquiera. Su centro es este, el punto A, ¿vale? Os recuerdo, lo primero que hago es con respecto a la recta R obtener el simétrico del foco. Dibujar una cualquiera y por lo tanto yo ya sé que tiene dos intersecciones con la circunferencia focal y eso me define, perdonad, un eje radical 1, ese es el eje radical 1 y ese es el otro eje radical. Es decir, por un lado tengo el eje radical de las circunferencias que forman parte del haz, que pasan por estos dos puntos. Este es un eje radical. Por otro lado, tengo que buscar el eje radical de las circunferencias, la focal y la que no es focal, porque tengo que encontrar una de ellas, la que es solución, esa, ¿vale? Que al ser tangente forma parte también de este haz, ¿vale? Haz de las circunferencias que pasan por el foco 2 y por su simétrico y haz de las circunferencias que son secantes hasta ser tangentes entre la focal y una de ellas, ¿vale? Esas dos ejes radicales, evidentemente, me generan en su intersección un centro radical, ¿vale? De ese centro radical, ¿qué hago? Pues 1 al centro de la circunferencia focal y obtengo su punto medio.
Ese es, ¿vale? Obtengo la mediatriz y obtengo su punto medio. Y ahora hago un arco de circunferencia que pasa por aquí para obtener el punto de tangencia desde la circunferencia radical. ¿Qué punto es ese? Pues fijaros, ese punto es el primer simétrico, fijaros que os voy a dibujar aquí la circunferencia, el primer simétrico de F2, ¿vale? Y por lo tanto, si yo lo uno con el foco 1, aquí voy a encontrar el punto de intersección, ¿vale? Ese es el punto de intersección primero que estoy buscando, ¿de acuerdo? Ahí está. Ese es el punto de intersección de la recta con la elipse. Si alguno tiene dudas, aquí se lo dibujo, ¿vale? Y lo mismo hago por el otro lado. Lo podía haber hecho de una trazada, pero es que para que lo veáis de forma diferente. Yo podía haber hecho el arco de circunferencia desde aquí al otro lado para obtener la raíz de K, ¿vale? Y ahí tengo el simétrico del foco 2 por el otro lado. Si yo uno ese segmento, el lugar donde me corta a la recta será el otro punto de intersección, como podéis ver aquí, ¿vale? Entonces, recordad que lo que estoy empleando es potencia como instrumento para obtener la circunferencia. Esta es una de ellas, al otro lado habría otra, la circunferencia que pasa por el foco, tiene centro en la recta y es tangente a la circunferencia focal. Lo que pasa es que no me hace falta dibujar esta circunferencia. Una vez que he obtenido este punto donde tenemos la raíz de K, ese punto corresponde al punto de tangencia y por lo tanto al simétrico de los focos y por lo tanto uniendo ya tengo el centro de la circunferencia que además en este caso es el lugar donde la recta corta a la elipse. Recordad por favor el tema de tangencias empleando potencia como herramienta, que a fin de cuentas es lo que hemos hecho aquí, ¿vale?